¿Cómo están? Bendecidos. Ok, pues qué bueno que entendemos esta parte, ¿no? Somos bendecidos ya cuando estamos en Cristo. Y el hecho de estar aquí, pues en este lugar se concentra la bendición de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está en este lugar. Y si usted ha venido hoy por primera vez, pues qué bueno que nos acompaña, que no sea la última, que sea una de las primeras, y de ahí no deje este lugar, porque Dios está en esta casa. Ok, oremos para empezar. Amado Dios, te damos gracias hoy en esta tarde, Padre, en esta última predicación de esta tarde, Señor. Quiero darte gracias por cada corazón, por cada vida, por cada conciencia, por cada persona, hombre, mujer, joven o niño que está en este lugar, para hoy recibir tu palabra, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que tú eres, Señor, nuestra mayor inspiración en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos que realizar en esta vida, Padre. En tus manos están nuestras vidas, Señor, y hoy continuamos con esta serie, Señor, fundamentos, o tiene que ver con principios y valores. Padre, permite que lo que vamos hoy a meditar pueda edificar nuestras vidas, Señor. Dame la gracia, como siempre te lo he rogado, Dios. Sé, mi Dios, que no se trata de mí, se trata de ti. No son mis pensamientos, son tus pensamientos. Es tu presencia, no soy yo, Señor. Por eso te pido que tu Espíritu Santo obre y actúe como a ti te place, soberanamente, en cada necesidad, en cada corazón, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén. Nada más alguien dijo amén por ahí. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces es ese gozo que, a pesar de todas las cosas que atravesamos, como la familia de Ross y su esposo Roberto, que ahora está atravesando alguna situación donde partió su papá, pues sí es algo complicado y difícil, pero también cierto que Dios es nuestra fortaleza y Él nos sostiene. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Principios y Valores. Bueno, cuando hablamos de principios, estamos hablando de reglas, estamos hablando de normas, estamos hablando de leyes, ¿sí? Ahora, el objetivo de esas reglas, de esos valores, de esos principios, es poner orden, traer orden en cualquier ámbito de nuestra vida, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en un gobierno, en un trabajo y aún en la iglesia misma. Trae orden. Pero para que haya orden en los principios que hay en una ciudad, en una nación, en una iglesia, se tiene que respetar. Y eso tiene que ver con valores. Principios son las reglas, pero el objetivo de Dios, o el objetivo de cada principio, es que las obedezcamos, o sea, que los valoremos, que los respetemos. Tenemos en la ciudad principios de tránsito, ¿verdad? Principios de vialidad o reglas de tránsito, y el objetivo de todo eso es que haya orden, ¿verdad? Los semáforos y de repente la autoridad está en una esquina, ¿verdad?, checando todo eso, monitoreando para que haya orden. Imagínese la ciudad sin principios o sin normas, sin semáforos. ¿Cómo estaría la ciudad? Caos. Y lo mismo pasa en nuestra vida, amados. Lo mismo pasa en una empresa, en un trabajo, en una iglesia, en una familia, en un país. Cuando no hay principios, y sobre todo, o si hay principios y no se respetan, pues simplemente hay un caos. Imagínense, o pensemos un momentito en los semáforos, ¿verdad? El objetivo es que haya orden. Cuando no se respeta los semáforos y alguien se atraviesa estando en rojo, al no respetar, al no valorar ese semáforo o digamos, esa regla que hay ahí, y se pasa, ¿qué pasa muchas veces? Se suscitan accidentes, y luego accidentes muy trágicos donde la gente pierde la vida. Bueno, lo mismo pasa con los principios. Cuando no respetamos los principios, trae caos y trae tremendas consecuencias en nuestras vidas, terribles consecuencias, ¿sí? Los primeros principios que Dios dio fue allá en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le dio al pueblo de Israel 10 mandamientos. Después añadió 650 mandamientos, entre leyes, principios, reglas, normas, preceptos, testimonios de Dios. ¿Para qué? Para poner orden en el país, en su pueblo, mejor dicho, en su nación, para que estableciera justicia y se conociera
al Dios vivo. Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Lea usted, por ejemplo, Corintios capítulo 14, cuando habla de los dones de lengua o el de profecía. El pueblo santo de ese tiempo, la iglesia de los Corintios, pues había una situación ahí del que hablaba en lengua, del que profetizaba, y bueno, Pablo manda una carta y aclara manda una carta donde pone orden. Y Pablo decía que se hagan las cosas decentemente y en orden, porque había un desorden en la manera de operar los dones. No es pecado que haya lenguas, ¿verdad? Pero en lo privado. No es pecado que haya profecía, sí, pero en su tiempo, y que haya orden en todo lo que se haga, ¿verdad? Entonces, todo eso, los principios, tienen que ver con poner orden. Aquí el punto importante en todo lo que hacemos es que podamos honrar, respetar, que podamos nosotros aplicarnos en esos principios, porque si así lo hacemos, todo nos va muy bien. Quiero que ponga el Salmo capítulo 11. En el Salmo capítulo 11 habla de algo muy, muy interesante. Dice que cuando los fundamentos y las leyes, hablando de fundamentos y leyes tienen que ver con principios. Dice cuando los fundamentos y las leyes, dice del orden. ¿De qué? ¿De qué se trata ahí? Del orden. Dice cuando los fundamentos y las leyes del orden se desmoronan, y la pregunta es, ¿qué pueden hacer los justos? En el contexto de este capítulo, David está hablando, en ese tiempo Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, para destruirlo a él, ¿verdad? Porque en el tiempo de Saúl, lo que estaba pasando es que los fundamentos o las leyes estaban desmoronados por un rey que se había rebelado contra Dios, por un rey que hacía solamente lo que él quería, y Dios lo destituyó, ¿verdad? Pero Dios quería destruir a David. Pero entonces sus amigos le dijeron: David, ¿sabes qué? Huye, porque Saúl te quiere matar. ¿Sabes qué? Huye. Pero entonces David dice: ¿sabes qué? ¿Cómo voy a huir? Porque yo sí tengo a Dios de mi lado, al Dios Todopoderoso. Tengo al Dios viviente de mi lado, tengo al Dios bueno, al Dios justo, al Dios que me protege, al que Dios me dio la vida, al Dios de propósito, tengo a mi lado. ¿Cómo voy a huir? Entonces ahí vemos en este capítulo que David afirmaba su confianza en Dios. En este tiempo, amados, donde estamos viviendo, donde vemos que los fundamentos de la ley se están desmoronando. Hoy estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles de la historia, donde los fundamentos de la ley y el orden de la familia se están desmoronando, amados. Están siendo atacados de una manera horrible, por decir así. El gobierno quiere quitar la patria potestad de tus hijos, de los padres, perdón, a los hijos, y manipularlos para la inmoralidad sexual. Todos hemos escuchado esto, lo vemos por todos lados. En este país, en México, hoy se ha legalizado todo eso. La nueva cultura, la ideología de género y todo lo que conlleva con todo eso. Entonces, estamos viendo cómo este país está permitiendo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Algo está mal en este país. Pero bueno, como familias, como iglesia, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Como dice ahí, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos? ¿Nos vamos a agazapar? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Nos vamos a decir, bueno, pues es que esto ya está pasando, ya no podemos hacer nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer como familias en ese ataque tan violento contra nuestra familia, contra los buenos principios, contra el matrimonio, contra los bebés que van por nacer, contra tu hijo, contra tu matrimonio? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice en Nehemías capítulo 4 que cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros caídos de Jerusalén, reinvitó al pueblo a reconstruir, y entonces estaban edificando los muros, estaban levantando los muros, como tú y yo estamos levantando muros en la familia, trabajando en pro de la familia, haciendo las cosas correctas. Pero entonces dice la Biblia que 2 enemigos se levantaron en contra de este pueblo, de los que estaban trabajando, que eran Nehemías y Sanbalat, y se burlaban de Nehemías. No, dice, lo que están haciendo se va a derrumbar, eso no va a funcionar.
El objetivo era desanimar. El objetivo es parar la obra que estaba haciendo Nehemías, paralizar. Y finalmente dice la Biblia que a los 26 días se desanimó el pueblo, porque Tobías y Sanballat estaban ahí. Yo no sé cómo estás ahorita hablando como familia. ¿Cómo vas con tu familia? ¿Cómo estás trabajando con tu familia? Si realmente estás colocando principios en tu familia, estás colocando fundamentos correctos. No lo sé. A lo mejor tú has dejado de hacerlo. No, pues ¿sabes qué? Pues no me hace caso. Todos me ignoran. Yo creo que lo estoy haciendo, pues no tiene caso. Allá Dios que se encargue. Allá que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo ya no puedo. Quizás estás desanimado, porque el diablo que quiere es detener la obra que tú estás haciendo, esa reconstrucción en tu familia, esa edificación de la familia. Pero mira lo que dice en el capítulo 4, si lo puedo poner en la pantalla. Mira lo que dijo Nehemías cuando estaban siendo azotados por el enemigo. Y dice capítulo 4 de Nehemías, versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación que estaba en entorno de ellos, en esa intimidación, en ese menosprecio que estaban teniendo, dice: reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no les tengan miedo al maligno. No le tengan miedo. ¿A quién? Al maligno. Todo esto que estamos viendo de la nueva cultura, de la legalización del aborto, del ataque a la familia, de que ahora, por ejemplo, en California hay muchas familias que están huyendo de ese estado o de esa ciudad. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora legalizó totalmente esa ley donde el papá le quitan la autoridad. Ahora el que manda es el gobierno sobre los hijos. O sea, es algo tremendo. Pero le dice aquí, Señor, no tengas miedo. ¿Sabe qué, amados? Nuestra dependencia no está en el gobierno. Nuestra dependencia no está en este nuevo gobierno que va a tomar control de este país en octubre, creo. Nuestra vida debe estar fundamentada solamente ¿en quién? En Dios. No le tengamos miedo que el gobierno ande haciendo planes y proyectos. Usted y yo como familia nos tenemos que levantar. Como dice Nehemías, no les tengas miedo o al enemigo. Recuerda ¿a quién? Al Señor, quien es grande y glorioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Grande y glorioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Grande y glorioso. Imagínense, el creador del cielo, el que tiene control, el que está gobernando, el que se sienta a gobernar con justicia, con rectitud, no te va a desamparar ante todo lo que estamos viviendo, ante todo lo que escuchamos, ante todo lo que vemos. No nos va a desamparar. Él, su brazo no se ha cortado para salvarte, para ayudarnos, para guiarnos, para inspirarnos. Él está firme, Él está en su trono, Él sigue gobernando. Pero tenemos que levantar. Dice aquí: recuerda al Señor, quien es grande y glorioso. Y luego ahora dice, la invitación es que luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, ¿qué más? Esposas y sus casas. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar. ¿Qué hacer? Pelear en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios. David, en esa confianza que tuvo, donde se desmoronaba los principios, donde se desmoronaba los fundamentos de la ley y el orden, David siga confiando a Dios. Yo te animo, amada iglesia, familia, que sigas confiando en Dios, porque en Dios tenemos respuesta, en Dios tenemos salida. El pueblo de Israel, cuando iba saliendo, después de que salieron de Egipto, detrás iba Faraón. Pero dice la Biblia, llegaron a un punto donde estaba el mar. No había salida. Aparentemente no había salida. Pero Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara. Y atravesaron el mar rojo. Usted y yo vamos a atravesar todo lo que se oponga, porque no hay arma forjada que pueda prosperar en nuestra contra. Tú y yo tenemos autoridad de condenar toda lengua de juicio que se levante en nuestra contra, porque esta herencia que tenemos de parte de Jehová, dice Isaías 54:17. Tenemos a Dios de lado, somos más que vencedores. Pero amada iglesia,
tenemos que valorar los principios. Tenemos que valorarlo y tenemos que tomarlo muy en serio, tomarlo con un alto valor. Ahora pregunto, ¿quiénes son los responsables de transmitir a la siguiente generación los principios de Dios? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los maestros de la escuela? ¿Los pastores? ¿Los maestros que enseñan aquí en los domingos? ¿Quiénes son los responsables de transmitir a la siguiente generación los fundamentos, los principios de Dios? ¿Quién? Los padres, ¿verdad? Los padres. Somos responsables. Digo yo, qué bonita responsabilidad. ¿No cree? O dice usted, no, y tener hijos, híjoles, ya no los aguanto, ya no los soporto. Digo, porque me ha tocado platicar con papá y mamá, donde de verdad así te dicen, ¿sabes qué, papá, hermano? Ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no sé qué hacer, de verdad, no me hacen caso, no me obedecen, hacen lo que quieren. No sé qué hacer. Pero papá y mamá somos responsables delante de Dios de transmitir a nuestra siguiente generación, nuestros hijos, bisnietos, nietos y lo que lleguen, la enseñanza de la palabra de Dios. En los tiempos de los jueces, el capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, versículo 10, dice que murió esa generación. Puede poner en la pantalla, dice murió esa generación. Habla de la generación de Josué y toda esa generación que llevó al pueblo a la tierra prometida, entregar la tierra prometida. Pero después dice, se levantó, dice, creció otra que no conocía al Señor. Se levantó o creció otra generación que no conocía ¿qué? Al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y del capítulo 21, 25 dice que esa generación, quiero que lo ponga en la pantalla, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, o hacía lo que les parecía. ¿Saben por qué sucedió todo esto en esos tiempos? Porque no hubo papás, mamás que tomaran la posición o el lugar de criar, educar y enseñar, instruir a su hijo con principios de Dios. No les transmitieron eso de todo lo que Dios había hecho, de quién era Dios, cómo era Dios y qué Dios había hecho. Y eso trajo como consecuencia todo eso, que hacían hijos que hacían lo que creían conveniente. Dicen, pues vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero no conocían la ley de Dios después de la muerte de Moisés. En los tiempos de Moisés les dio la ley, los principios. Josué sabía de las leyes, pero la siguiente generación que creció no conocía. Y lo más triste sigue el siguiente versículo. Esa generación se fue tras otros dioses. Siguió otros dioses. Eso es triste. Si papá y mamá no estamos haciendo nuestro trabajo de instruir, de enseñar, de inspirar a nuestros hijos con principios de Dios, no lo va a hacer nadie. Aunque la iglesia hace una parte, pero es mínima lo que hacemos comparado donde usted y yo como papá tenemos a los hijos todos los días en casa, ¿sí o no? Entonces tenemos una grande responsabilidad, y es una responsabilidad, digo, hermosa que podemos enseñar a nuestros hijos. La verdad es algo precioso que nuestros hijos nos sentemos con ellos y puedan conocer la palabra de Dios. En el Salmo 78 dice del 1 al 7: oh pueblo, escucha mis enseñanzas, abre tu oído a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historia, dice, que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestro antepasado. Aquí estamos viendo otra generación que sí había hecho la labor. Luego dice el versículo 4: no les ocultaremos estas verdades. ¿A quién? A nuestros hijos. No los vamos a ocultar. Papá y mamá, no les ocultemos las verdades a nuestros hijos. ¿Cuáles son las verdades? La palabra. Toda la palabra es verdad. El mundo, el diablo está sembrando mucha mentira, mucho engaño. Pero la verdad está aquí en las Escrituras. Esa es la verdad que necesitamos transmitir
a nuestras generaciones. Luego dice, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas, ¿qué? Obras del Señor, de su poder, ¿qué más? De sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes o preceptos a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñasen a sus hijos. Dice el 6, para que la siguiente generación la conocieran. Cuando la siguiente generación, o sea, nuestros hijos, conozcan la ley, ellos se van a encargar también de transmitir a la siguiente generación. Pero si esta generación que sigue no les enseñamos, la siguiente generación no va a conocer a Dios. Eso sería terrible. Dice versículo 7, de modo que cada generación volviera a poner sus esperanzas ¿en quién? En Dios, y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedeciere sus mandamientos. Que la siguiente generación, amados, ponga su confianza ¿en quién? En Dios. Que nuestros hijos pongan su confianza ¿en quién? En Dios. No en la carrera, no en doctorado, no que son buenos, sí, qué bueno que estudien, que se capaciten en lo intelectual, que sean doctores, ingenieros, que sean, no sé, buenos arquitectos, sí. Pero la parte más importante donde nosotros debemos trabajar es en la parte espiritual. Porque si nosotros a nuestros hijos les damos todo hablando de lo material y que nunca les falta nada, pero dejamos la parte espiritual sin instruir, sin enseñanza, sin principio, como he dicho yo y lo recalco hoy, hemos fracasado como papás. Necesitamos levantarnos como los tiempos de Nehemías y pelear. Y cuando habla de pelear, pues no es agarrarse a golpes, no, sino agarrarse a golpes en el sentido espiritual. Digo, no estoy de acuerdo, voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Orar y todo lo que ya ahorita vamos a hablar eso. Ahora, ¿cómo transmitir a los hijos los principios de Dios? Vamos a ver hoy, quiero hablar a los padres. Número uno, con el ejemplo. Número uno, con el ejemplo. Dice Proverbios capítulo 27, los justos caminan con integridad. Dice, bendito son los hijos que siguen sus pasos. Cuando papá y mamá es ejemplo en integridad, en obedecer los principios, en vivir los principios, los hijos los están viendo y los hijos van a seguir nuestros pasos. Sí, ellos están viendo. Mira, nuestros hijos están nada más viendo y observando, o sea, están, pero yo no sé, hermano, mis hijos todos lo ven y luego me jalan las orejas. A veces mi hijo me habla conmigo también por algunas cosas que luego hago. Ellos están viendo todo, amados. Todos nos están observando, nos están checando. Tu ejemplo es sumamente importante para con tus hijos o para con mis hijos. Es sumamente importante, ¿sí? Lo que tú y yo hagamos para transmitir principios tiene que ver primeramente con ¿qué? Con el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? Que te vean leyendo la Biblia, que te vean obedeciendo la palabra, que te vean haciendo las cosas justas, que no te vean haciendo cosas injustas, sino cosas justas, que te vean realmente que eres responsable, que eres equitativo, que practicas la justicia, que practicas el amor, el buen trato con tu familia, con tu esposa. O sea que digo, oye, pues imagínense los hijos cuando llega la edad donde quieren casarse. No, pues yo me quiero casar porque mis papás son un buen ejemplo. Pero que luego hay hijos que digan, no, yo casarme no. ¿Y yo por qué? No, para vivir como ellos. ¿Has escuchado eso? Yo sí lo he escuchado. Para vivir como ellos, aquí me quedo solterito o solterón. He escuchado hoy de algunas personas jóvenes que dicen, no, dice, yo así me quedo. Dice, no, pues allá una relación nada más y ya. O sea, hay un chip equivocado. No se quieren casar. Quieren vivir la vida loca y solos. Pero eso es parte de lo que papá no ha hecho. Cuando tú eres ejemplo en la casa con tu esposa, imagínate, tu hijo te ve que tú amas y valoras a tu esposa, la respetas, la atiendes. Dice el hijo, wow, yo quiero casarme, yo quiero
tener una familia. Amén. Entonces es importante el ejemplo. Segundo lugar, un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad. Que nuestra vida sea coherente. Que yo aquí en la iglesia sea realmente un hombre de Dios. Pero llego a mi casa, también sea un hombre de Dios. Y fuera de la casa, también sea un hombre de Dios. No nada más, aquí sí, hermano, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? Y hasta que, digo, de repente cambiamos nuestra postura, nuestra forma de hablar, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás, hermano? Pero sales de la casa y sácate por allá. Allá en la calle, no, allá en la iglesia soy cristiano, pero aquí ya no soy cristiano. Eso es incoherente. Entonces tenemos que ser coherentes, ser hombres de Dios aquí, hombre de Dios en la casa y hombre de Dios en ¿dónde? Donde nos paramos. Que nos señalen, dice, oye, de verdad que eres un hombre de Dios. Que nos digan, no, ¿tú eres cristiano? Bueno, es que yo voy a la iglesia con mi esposa. La acompaño a mi esposa. Luego he escuchado que dice, no, es que va mi esposa, pues yo la acompaño, dice, pero ella es la cristiana. Amados, tiene que haber coherencia en lo que somos dentro y fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Otro punto importante, proveer para el presente y para el futuro de los hijos. Es importante también, ¿verdad? Dice Proverbios capítulo 13, 22, la gente buena deja una herencia a sus hijos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los injustos. Entonces dice que la buena herencia, la gente buena deja una herencia a sus hijos. Y cuando hablamos de herencia, normalmente pensamos en lo material. Pensamos en dejar a nuestros hijos pues un buen carro, una buena casa, recursos en el banco, una buena herencia, no sé, proveerles todo, que ellos sean buenos, que tengan todo en lo material, en el ámbito material, ¿verdad? Que tengan una buena carrera. O sea, no es malo eso, ni es pecado que usted le deje a su hijo una casa, que le deje dinero en el banco, que le deje un buen automóvil. No es pecado, es bueno, eso es parte de. Pero recalco esto importante: si tú no le dejas una buena herencia espiritual a tu hijo, recalco, has fracasado en tu vida como papá, como cristiano, le digo. Porque los que no son cristianos, pues no le podemos decir eso, porque bueno, eso es la ignorancia. Pero usted ya no está en la ignorancia. Si usted está aquí, está conociendo la palabra de Dios, la ignorancia ya no está en ti. Dios te despeja esa ignorancia y te da dando la verdad de que tú eres responsable, sí, dejarle una herencia material, pero sobre todo la herencia espiritual, de la salvación, del amor, de la gracia, de quién es Dios, cómo es Dios. O sea, es tu trabajo, mi trabajo, hacerlo. Que lo reciban, no lo reciban, bueno, tu trabajo es hacerlo. Y luego es complicado ahora con los hijos de enseñarles la palabra. Siéntate, hijo, vamos a hablar de la palabra. Muchos no quieren. O si quieren sentados, pero están pegados con el celular, están pegados con el Facebook, con redes sociales, y muchas veces eso los distrae. Pero levantémonos, papás. Si lo estás haciendo, qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, levantémonos, amados padres, y enseñemos a nuestros hijos. Dediquemos tiempo para compartirles, para hablarles de Dios. Ahora, no estoy diciendo que te tomes una hora ahí para que lo exhortes y le agarres la oreja y lo agarras a bibliazo. No, tómate un tiempo breve con él, una lectura, un versículo. Vente, hijo, vamos a orar. O sea, tómate tiempo. Porque luego los hijos, uno pues que es muy espiritual, quiere pasar una hora de rodillas, pero los hijos no están acostumbrados. De poco en poco va uno enseñándoles, instruyéndoles, granito en granito va conociendo al Señor. ¿Ok? Entonces es importante esta parte, ¿no? Ahora, el siguiente punto que quiero mencionar es, voy ando por otro lado. ¿Qué número le dije ahorita? Ok, 3. Vamos con el 4. ¿Qué más debemos hacer? Enseñarles a obedecer a Dios. Esto es importante también. Que podamos enseñar a nuestros hijos ¿a qué? A obedecer a Dios, ¿verdad? Pero para que nuestros hijos obedezcan, ¿qué necesitamos a nosotros? Obedecer. Que nos vean obedeciendo en todas las cosas. Lo que hacemos marque la obediencia, amados. Cuando nos vean obedientes, ellos van a ver eso. Y hablémoslo de lo importante que es la obediencia, ¿verdad? Los proverbios, si usted lee proverbios, habla mucho de la obediencia. Y eso habla de todo, porque habla ahí
de las actitudes, habla del sabio, habla del necio y habla de los que son obedientes. Y los Proverbios está interesante. Si quiere leer con sus hijos, léalo, un capítulo o unos versículos, pero léalo. Habla mucho de lo importante que es obedecer. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios, pero recalco, tenemos que obedecer nosotros, ser obedientes, ¿verdad? Para que ellos también obedezcan. El quinto punto es educarlos a partir de principios y valores. Enseñémosles a nuestros hijos la palabra de Dios, que ellos valoren la palabra, que ellos valoren la Biblia. Ahora, si no les has comprado una Biblia, bueno, cómprale una Biblia a tu hijo. Dile, hijo, te voy a regalar, y ponle aquí un pensamiento, hijo, este es un regalo para ti, y con todo mi corazón yo anhelo que lo leas, que lo medites, porque tú, si lo lees y vives la palabra, te va a bendecir el Señor, vas a ser un hombre extraordinario. O sea, compartamos a nuestros hijos esto. Si no tiene una Biblia tu hijo, cómprale una Biblia, regárselo. Porque ¿cuánto cuesta un iPhone y le compras a tu hijo? Casi 30,000 pesos un iPhone, si lo compras. Pero ¿por qué no le compras una Biblia? Muchas veces los hijos, ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa. Yo sé que el aparato digital es muy bueno para traer la Biblia, buenísimo, pero no hay como traer esta. La verdad, yo aprendí algo que el Señor me mostró y me decía, quiero que leas mi palabra, pero en base a mi libro. Quiero que lo leas, quiero que lo comas, porque en el celular no lo puedo comer, pero en eso sí lo puedo comer así más. A mí me ayuda mucho. Yo he estado leyendo Proverbios, he estado leyendo Salmos ahorita, y wow, me encontré un versículo que dice que Dios es nuestra mayor inspiración. Wow, a mí me impresionó cuando digo, Dios, mi mayor inspiración. Amados, Dios es la mayor inspiración para nuestros hijos. Amén. Entonces, enseñemos a obedecer a Dios. El siguiente punto es educarlo a partir de principios y valores. Bueno, el sexto punto es orar por los hijos. Iglesia amada, no deje de orar por sus hijos. Ore como lo hacía Job. Dice que Job todos los días oraba, ¿qué? A Dios por sus hijos. Oremos por ellos. Dice en Apocalipsis que en la presencia de Dios hay una vasija donde están las oraciones de los justos. Hay muchas oraciones que quizás usted está orando por su hijo, por su hija, que todavía no ve resultado. A lo mejor anda como hijo pródigo, rebelde, desobediente. Siga orando, que a su tiempo vas a ver resultados. ¿Cuándo? No lo sé, pero Dios tiene su tiempo. O a lo mejor hay muchos planes, proyectos para tu hijo, muchas cosas que quizás tú quieres que sean realidad, y clamas, pues sigue clamando. En algún momento Dios dice, va a autorizar. Es tiempo para este joven que se ha levantado y bendecido y prosperado, y que se cumpla el sueño que tiene en su corazón, porque Dios cumple los deseos profundos del corazón de cada uno de nosotros. Pero tenemos que orar. Y Samuel decía en el capítulo 12, versículo 22, dice, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Para Samuel, dejar de orar por el pueblo, para él era pecado. Bueno, usted, cuando usted no ha orado por sus hijos, siente que ha pecado. ¿Cuántos oran por sus hijos? Tarde, mañana y noche, donde quiera que vaya, ore, interceda por su hijo. Señor, guarda a mi hijo, bendice, ayúdalo, dale sabiduría, dale inteligencia, dale un corazón entendido, que tiene problemas en su matrimonio. Señor, ayúdalo a salir adelante, inúndalo de tu presencia, Padre, habla su corazón, revélate en tu carácter, Señor, llénalo de ti, tócalo ahí donde está durmiendo. O quizás tu hijo hoy no quiere escuchar nada de Dios, pero ve a su recámara, recuéstate ahí, Señor, aquí se acuesta mi hijo, que tu presencia llene este lugar y lo toque, lo quiebre y te conozca. No cesemos de orar por nuestros hijos. Oremos por ellos, sigamos intercediendo, que veremos la gloria de Dios en su vida. Y el último punto en cuanto a los padres, someter la familia a Dios. Someta su familia a Dios. Leíamos ahorita cuando Celso leyó en Crónicas, David decía que todo lo que tenía no era de él. ¿Se lo había dado quién? Dios. Bueno, es todo lo que tiene usted y yo, hablando de familia, nos lo dio el Señor, solamente por pura misericordia. Nuestro trabajo, amados, es devolverlo como lo decía David. Señor, aquí están mis tesoros,
aquí está esto, aquí está lo otro, pero Señor, tú me lo diste, yo te lo devuelvo. Igual, tu hijo, tu hija, aquí está, Señor, que sí es un desobediente, es un rebelde, que no quiere escuchar, que no quiere venir a la iglesia. Señor, ahí está, trata con él, abrázalo, tráelo a ti con cuerdas de amor, vuelve su corazón a la salvación, porque te conocía, Señor. Trata con él, abrázalo, no lo dejes, guíalo, revela. O sea, podemos pedir al Señor por nuestros hijos, pero entreguémoslo, rindámoslo. Señor, aquí está mi hijo, mi hija, te pertenece, Señor, haz tu voluntad en ella. Señor, ampáralo bajo tu sombra, bajo tus alas, que podamos nosotros entregarlo y rendirlo, amado, porque cuando nosotros queremos tener control de nuestros hijos, ¿qué sabes que va a caer en tu vida? Dice Filipenses capítulo 4, orar por todo. ¿Cómo dice el primer pensamiento? No te preocupes por nada. Cuando nosotros queremos tomar control de la vida de nuestros hijos, ¿sabes qué no va a pasar? Nos vamos a preocupar nada más y no arreglamos nada. Nos vamos a enfermar. ¿Cuántos papás o mamás andan así? Es que mi hijo no me contesta, es que mi hijo no sé dónde está, dónde se fue, y la gente anda bien preocupado por eso. Dice Pablo, oren por todo y confíen en Dios. Tenemos que confiar en el Dios que formó a nuestros hijos con sus manos benditas de amor y luego nos los entregó. O sea, ¿acaso Dios pierde control de nuestros hijos? Él está sentado en su trono y no pierde control jamás. Nosotros somos los que perdemos control. Nos angustiamos, nos desesperamos, nos enojamos. Rindamos nuestros hijos a Dios, sometemos la familia a Dios, a su voluntad y a sus planes y a todas las cosas que Él tiene, porque yo creo que sin duda Dios tiene para nuestros hijos, tiene lo mejor. ¿Cuánto dijo amén por acá? ¿Cuántos creen que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Ahora acá, ¿cuántos creen que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Ahora allá, ¿cuántos creen que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Y allá arriba, ¿cuántos creen que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Ahora todos juntos, ¿cuántos creen que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Ahora le pregunto, ¿cuánto le han pedido a Dios lo mejor para sus hijos? Pídaselo a Dios lo mejor para sus hijos. Si nosotros siendo malos damos lo mejor, ¿cuánto más el Padre tiene el Espíritu Santo para que los guíe, para que los use, para que los inspire, para que los instruya, para que los habilite, para que los capacite, para que les llene de sabiduría y sean lo mejor, como los tiempos de Daniel, como Daniel y los amigos de Daniel, que eran 10 veces mejor? Principios para los hijos. Ahora, en primer lugar, sujetarse a la autoridad de los padres. Es importante que los hijos se someten a la autoridad de los padres. Dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son establecidos por Dios. O sea, si tú estás con tu papá al lado, Él es tu autoridad. Estás bajo esa autoridad porque así Dios lo planeó, así lo decidió. Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza ¿de qué? De todo varón. Y el varón es la cabeza de su familia, de su hogar, su matrimonio. Pero varón, somos cabeza. ¿O somos cabezones? Porque ese es el detalle. Somos cabeza si tomamos nuestra responsabilidad, pero somos cabezones si dejamos que la esposa tome control de esa autoridad. Y Dios no quiere cabezones, Dios quiere cabeza, liderando la casa, liderando la familia, en todo, en las reuniones, en la oración, en la lectura, en el ejemplo, en todo. Pero los hijos tienen que someterse a la autoridad de los padres, respetarlos. Sí, de repente, ay, pero ¿cómo qué? No, hijo, yo te digo una cosa, obedece a la autoridad de tu papá y te va a ir muy bien. Te lo puedo firmar ante un notario público, que si tú te sometes a la autoridad de tu papá, te va a ir bien. Tu vida se va a enriquecer, tu vida va a florecer como la luz de la aurora, hasta que se cumpla todo aquello por lo cual fuiste creado.
Pero si tú te pones terco, necio, cuidado. Porque tu papá va a orar y te van a jalar de otra manera. Mejor por las buenas. Segundo lugar, principio, honra a los padres. Qué maravilloso es lo que dice Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres. Qué maravilloso dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen ¿a quién? Al Señor. Ya son del Señor. ¿Qué les resta hacer? Obedezcan. Pues esto es lo correcto. Lo decía Pablo, esto es lo correcto, esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo conveniente, es el mejor principio de lo correcto. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese primer mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Si honras a tu padre, te irá bien y también tendrás larga vida. Wow, qué palabra. Te irá bien y larga vida. ¿Cuántos quieren eso? Que me vaya bien. Fíjate qué maravilloso es esto, que cada uno pueda honrar a los padres. Tercer punto, ser obediente siguiendo las pautas que trazan. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, por eso agrada al Señor. Cuando obedecemos a los padres, dice que le agrada al Señor. La obediencia es algo que agrada al Señor. Ser obedientes, es importantísimo esto. Ser obedientes a siguiendo las pautas que traza. Mire, me ha tocado platicar con muchos jóvenes que están integrando en la iglesia, el ministerio. Y un día platicaba yo con un joven que quería servir. Le digo, oye, te pregunto algo. Le digo, es que mira, aquí tienes todos los datos que tú me diste, pero ¿ayudas a tu mamá en la casa? No. Bueno, ¿tienes tu ropa? ¿Tu cama? No. ¿Lava los trastes con tu mamá? No. Bueno, cuando te sirven de comer, por lo menos retira los platos. No. No estás listo para servir en la iglesia. Primero sirve en tu iglesia, en tu casa. Primero sé obediente allá. Yo creo que alguna vez tu mamá te ha dicho, barre, trapea, arregla tus cosas, o por lo menos retira tu plato. Sí. Pastor, dame chance, voy a arreglar ese asunto y quiero servir. Bueno, empieza en casa. La obediencia se empieza ¿dónde? En la casa. ¿Quieres servir en la iglesia? Obedece en casa. En todo lo que te digan tus papás, hijo, obedece. ¿Te va a ir bien? Y bueno, todo lo que viene. Y el número 4, proveerles de aquello que pudieran necesitar. Principios para los hijos. Mire, es importante que cada hijo pueda proveer también a sus papás, sobre todo cuando llega la edad adulta, que puedan ver por sus papás. Digo, el día de ayer me tocó ir a casar una pareja que tiene 64 años de casados. Ellos pidieron la bendición del Señor y fuimos a impartir la bendición en nombre del Señor. Y al final le dijo a sus hijos, pueden pasar, quiero que oremos por sus papás, 64 años de casados. Un tremendo ejemplo, un tremendo legado de amor. Pero ustedes, hijo, le digo, ahora tienen que cuidar y atender a sus papás, tienen 84 años. Estar con ellos, proveerles, asistirles con amor, con cariño, con cuidado, pero también a lo mejor llevarles algo. ¿Cuántos hijos luego van a su casa a visitar a su papá y esperando que su mamá esté preparando la comida? No. Si usted va a ver a sus papás, usted lleve de comer. Dile, papá, mamá, no haga nada, yo llevo hoy. ¿Eso es lo correcto? ¿Sí o no? Que podamos dar a los papás. Imagínense, papá, si usted revisa su papá, sus manos ásperas, quizás duros, por todo lo que hicieron por nosotros. Yo creo que es justo retribuirles a papá y mamá un poco de todo lo que han hecho por nosotros. Mamá, ¿cómo hace falta? De verdad, bueno, yo sé que lo hacen, pero si alguien no lo hacía, hay que hacerlo.
ver por ellos, atenderlos, ¿sí? Y no causarles dolor de cabeza, sino más bien que ellos estén contentos hasta los últimos días de su vida, ¿sí? Entonces es importante eso. Y ya termino. Y finalmente, atender instrucciones de los padres. Dice Proverbios 13:1: y el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Fíjese qué triste es cuando los hijos, o mejor dicho, que los papás los disciplinan y los hijos se enojan o se molestan. Bueno, la Biblia lo dice que ninguna disciplina es de agrado, pero la disciplina es buena. Si tu papá te disciplina, tu papá te corrige, es para tu bien. Yo le digo a mis papás, ellos ellos no saben ni leer ni escribir, pero mi papá y mi mamá me trataron muy bien, con chanclazos, con varazos, hasta con piedra. Mi mamá tenía puntería porque bueno, a mí, porque vivía en el rancho. Pero lo que sí recuerdo, lo que más me marcó y que me doblegó y entendí, y que es resultado de todo lo que ahora soy, porque no me fumé, no me drogué, no anduve metido en la pornografía, ni andar haciendo cosas indebidas. Dios me apartó a través de los padres que tuve. Fue que mi papá un día se enojó tanto conmigo que consiguió unas corcholatas y los puso en el piso. ¿Y ahora para qué lo vas a poner? Bueno, ahora te vas a arrodillar ahí, arriba de las corcholatas. Y yo me arrodillé en las corcholatas así. Ahora, a ver hermano, mi hijo se le decía a mi otro hermano, a ver, trae los ladrillos de rodillas, un ladrillo de cada lado. Dice, y no te muevas. Ahí estuve un rato, hasta que ya no aguanté y lloré. Y eso marcó mi corazón. Fue buena disciplina porque ellos no conocían al Señor ni los principios que hoy hablo. Eso cambió mucho mi enfoque en la vida. No me drogué, mi esposa no me conoció ni tomado, ni fumador, ni drogadicto, ni andar en cosas vanas. Gracias a Dios. Pero detrás de todo eso había papá que de una manera me disciplinaron, de esta manera, la manera en que ellos conocían. Ahora, cuando usted, papá, disciplina a su hijo, hazlo con amor. Recuerdo de una mamá que le dice, llegó su esposo del trabajo, póngase de pie ya para concluir. Llegó a su casa, el esposo, y lo primero que le dice a su esposo es, tu hijo se portó mal. Y entonces el esposo venía cargado de todo el trabajo y todo lo que hace allá, y llegó cansado y fatigado, y bueno, dice, a ver hijo, ven acá. Todavía ni dejaba la mochila. Dice, ven acá hijo. Con el puño cerrado le dio en la frente, le rompió el tabique, la sal. Esa no es la manera de corregir a los hijos. Lo único que hacemos con eso es destruir el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo hace falta tratarlos con ternura, con amor, con compasión, conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando no conocemos, pues fue de otra manera. Recuerdo mucho, y no está mi hijo aquí, pero lo voy a decir. Un día fuimos a comprar con mi esposa, llegamos a la casa y mis dos hijos se habían peleado, mi hija y mi hijo enojado le propinó un puñetazo a su hermana y estaba todo moreteada aquí. Cuando nosotros entramos a la casa, venimos de comprar, pues lo primero es, hay que darles, ¿no? ¿Cuándo le ha pasado eso? Y uno enojado dice, pues ahorita es cuando, ¿no? Cuando yo llegué y los vi, digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, abrázalos, ora por ellos, dile que se pidan perdón. Eso es lo que sentí de parte de Dios. Hijos, los abracé, esto no es correcto delante de Dios. Por favor, pídanse perdón. En ese momento
lloraron, yo lloré con ellos, porque sé que no estaba bien lo que había pasado. Lloraron. Eso que pasó jamás hasta la fecha se han acordado. Yo me estoy acordando de eso, porque en ese momento hubo una sanidad el corazón de ellos. Si yo hubiera actuado de otra manera, quizás hoy lo estarían recordando ellos, pero con sus corazones lastimados. Papá, mamá, hijos, obedezcan la disciplina de los padres. Acaten la disciplina. Si papá dice no sales, no salgas. Si papá dice tal hora, llega a tal hora. Hónralo, respétalo, y vas a ver que te va a ir bien y Dios te bendecirá abundantemente. Termino con esto. Si hay una decisión sabia que podamos tomar siempre, es la de permitir que Dios gobierne nuestra familia, nuestros hijos, nuestros descendientes. Él debe ocupar hoy y siempre el primer lugar. ¿Cuántos creen eso? Recuerden que todo parte de una decisión familiar, en vivir en principios y valorar esos principios, y el cual nos va a traer orden en la casa. Dios nos ha permitido, o Dios nos ha puesto para liderar nuestras familias, y el objetivo es edificarlas, familias sólidas, fuertes, para heredar bendición a la siguiente generación. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque tú tienes razón. Nosotros como papás somos imperfectos y hemos cometido muchísimos errores, Padre, pero hoy nos ponemos en tus manos para pedirte de tu bondad y tu misericordia, y de una nueva oportunidad para criar, educar, disciplinar, corregir, amar, guiar, inspirar a nuestros hijos, Padre, con principios, y que como papá valoremos los principios para que ellos también los valoren, Padre. Padre, en tus manos ponemos nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos y nuestra vida entera, Padre. Te damos la gloria por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.